Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 12 de septiembre del año 2012. Dada la importancia, significado y trascendencia de las declaraciones formuladas este domingo por Andrés Manuel López Obrador, me parece que vale la pena dedicarle el análisis a este acontecimiento y hablar un poco de cómo se ha venido conformando este fenómeno López Obradorista y cuáles son las expectativas de la izquierda, cómo ha evolucionado la izquierda mexicana, para tratar de aterrizar en un intento de prospectiva de hacia dónde pueden apuntar estos acontecimientos que sin duda alguna el domingo provocaron reacciones tan encontradas. Cuando este domingo Andrés Manuel López Obrador anuncia que va a haber una separación entre su grupo, el grupo de Morena, y el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido de Convergencia, y anuncia que esta separación será una separación sin violencia, tranquila, en paz. No dice de acuerdo, pero lo deja entrever. Entonces, cada quien tomará su rumbo y todos pelearán por la misma causa. Cuando se convoca a la famosa pasarela política en la que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, por primera vez en la historia del PRI, iban a ser votados en su candidatura a la presidencia por las bases del partido, se presentan 6 personajes que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, van a lucir sus curvas electorales frente a la comunidad, frente a la sociedad, y cuando se anuncia que van a ser 6, se produce una escisión en el Partido Revolucionario Institucional. Un grupo muy reducido de militantes de la izquierda del Partido Revolucionario declara no estar dispuesto a aceptar las reglas de esta pasarela, reclama un puesto en la pasarela que le es negado, y entonces el que se sentía candidateable, Cuauhtémoc Cárdenas, abandona las filas del Partido Revolucionario Institucional y, acompañado de Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y algunos otros más, en realidad un grupo muy pequeño, anuncian la creación de un nuevo partido. Un nuevo partido que se llamó Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que todo el mundo le decía el ferrocarril, y que derivó, después de la primera elección, a Partido de la Revolución Democrática. Cuando se produce la escisión al interior del PRI, el Partido Acción Nacional había levantado por primera vez, después de muchos años, una ola de expectativa electoral en torno a una figura carismática, Manuel Cloutier. Y Manuel Cloutier se propone como el candidato que puede, decía él, si no llevar en este momento al PAN al poder, decía sí cuando menos abrir un agujero de mi tamaño en la barrera que han puesto los del PRI por donde transite la democracia. Esto decía Manuel, lo dijo aquí en la universidad cuando vino.
el Partido Revolucionario Institucional pasaba por un mal momento. Sus últimos presidentes, Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid, no habían sido exactamente los que mejor habían salido calificados por la sociedad. A Miguel de la Madrid le tocó una desgracia que no generó él, pero que afectó terriblemente la relación del presidente con la sociedad, el famoso terremoto del 85, cuyas consecuencias, entre otras cosas, fueron el desmoronamiento de la figura presidencial. En estas circunstancias, la amenaza de un Manuel Cloutier se veía como una amenaza más que seria para el Partido Revolucionario. La salida de los 4 o 5 personajes de la izquierda revolucionaria para formar un nuevo partido se valoraba o se valoró durante algún tiempo como una de tantas fracciones que se separaban y que finalmente morían en el anonimato totalmente desangeladas y sin reconocimiento de nadie. Pero aquí ocurrió un fenómeno muy especial. De repente comenzaron a aparecer las encuestas y las encuestas nos dijeron que eso que estaba fundando Cuauhtémoc Cárdenas era la segunda fuerza política del país, cuando nunca habían participado en un cotejo electoral, cuando no había una sola referencia que calificara o descalificara lo que se estaba diciendo. ¿De dónde salía ese segundo lugar del que se hablaba? Los analistas e investigadores que han trabajado sobre esta época coinciden en el juego que tuvo en el desarrollo del movimiento cardenista el secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, que fue el gran promotor del grupo de Cuauhtémoc, fue de hecho el que construyó la imagen del PRD o del Frente Cardenista de Reconstrucción como un órgano que podía competir con todos en los procesos electorales. Esta constante manifestación en los medios de comunicación, declaraciones de los representantes del partido, fue creando, y esto me parece que es el antecedente de cómo se juega con las encuestas para crear opinión pública, se fue creando la imagen de que el verdadero candidato que desafiaba al PRI era Cuauhtémoc Cárdenas y no Manuel Cloutier. Algunos de los analistas que trabajan sobre el tema presenta la hipótesis, que a mí me parece que no es nada despreciable, en el sentido de que la aparición del Frente Cardenista fue el rompeolas contra el que se estrelló la ola azul del PAN, que venía encabezada por el Maquío y que se rompió contra Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc todavía dijo que había ganado la elección. Es decir, se suman aquí una serie de factores políticos inéditos en la historia de nuestro país, donde los candidatos que se salen de un partido para formar otro fracasan, en donde los grupos de la izquierda, peleados siempre entre ellos, acaban por no ser opción delante de la sociedad, y sobre todo frente a un candidato que tenía un impacto popular tan notable como el Maquío Cloutier, la presencia de un candidato al que le costaba trabajo expresar sus ideas políticas, porque las tiene y en corto además es un conversador sensacional, Cuauhtémoc Cárdenas. Yo lo he tratado y lo puedo testificar. Es un hombre agradabilísimo, es un hombre que sabe mucho, es un hombre que
realmente entiende de política, pero no lo suba uno a un templete porque no entusiasma ni a su señora. Y esto indiscutiblemente parecía marcar un contraste con un personaje como era el Maquis Cloutier, todo extroversión, todo proyección, con una capacidad de comunicación de ideas y al mismo tiempo de entretenimiento de la gente con sus planteamientos. Era un hombre con muchas ocurrencias, era un hombre que tenía un anecdotario interminable, tenía además toda una serie de experiencias personales que cuando las relataba en sus mítines entusiasmaban a la gente. Era el primer gran desafío real que el Partido Revolucionario tenía desde hacía muchísimos años. Y de repente la izquierda, que no había jugado ningún papel, la izquierda que además había estado bronqueada con el sistema porque había habido una persecución contra los grupos guerrilleros, había habido una persecución contra los grupos que desde la universidad planteaban las tesis del marxismo. Todo esto se olvidó de repente y apareció como el gran candidato la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Y en el momento en que se llega a la elección, yo creo que todos lo recuerdan, se presenta aquella circunstancia en la que los datos que comienzan a llegar de la capital son los datos que señalan que está triunfando López Obrador en la capital. Pero mañosamente los grupos de la izquierda manejan que se está ganando la elección presidencial, cuando lo que se estaba ganando era la elección en la capital. De hecho, horas después, el escenario cambia de manera radical cuando comienzan a llegar las votaciones del interior que tenían otra perspectiva. Manuel Bartlett declara de repente que se cayó el sistema y entonces los mexicanos que escribimos con tantas faltas de ortografía no sabemos si se cayó con doble L o se cayó con Y porque tienen significados distintos. Platicando una vez con Manuel Bartlett sobre este tema, él me decía, usted tiene un prejuicio en contra de lo que pasó ese día, y entonces me regaló un librito que yo lo tengo, en donde él dice que para evitar que el Frente Cardenista en ese momento sacudiera a la ciudad con un informe que después se iba a desmentir, él prefirió decir que se había caído el sistema antes de anticipar números que en la ciudad eran favorables, pero fuera de la ciudad eran totalmente insignificantes. No me parece insensato ni el argumento ni el planteamiento. Sin embargo, hasta la fecha sigue siendo un factor que ensombrece aquel escenario y que le da opción a Andrés Manuel López Obrador en su discurso del domingo a decir la izquierda que ha sido objeto de los fraudes electorales desde Cuauhtémoc hasta mi persona. Es decir, se van creando imágenes que son percibidas sobre todo a nivel popular, un electorado popular totalmente silvestre, un electorado popular sin bases ciudadanas, con una emotividad a flor de piel, recibe con mucha facilidad este tipo de mensajes y los toma como verdaderos, porque ni le interesa la referencia, ni aunque uno le presentara pruebas las van a creer. Ese es el problema de la generación de este tipo de lealtades que no tienen que ver con las ideas, sino tienen que ver con un estado de ánimo vendido por un caudillo en la política. ¿Qué pasa con la izquierda en esta época? La izquierda para los años 80
del siglo XX, está a punto de confrontar su némesis, su momento dramático, cuando se derrumba el muro de Berlín, se produce la caída del gobierno comunista en Polonia y por el efecto dominó se barre de Europa del Este todos los gobiernos de los que habían sido llamados países satélites, se liberan de la presencia comunista, y esto acabará finalmente arrastrando al régimen de Mikhail Gorbachev hasta llevarlo finalmente a entregar el mando a Boris Yeltsin, con el que se inicia la autodestrucción por implosión del bloque comunista. El único sobreviviente de este terrible naufragio es nuestro barbado presidente de la isla de Cuba, quien debajo de un deshilachado estandarte del Partido Comunista asegura a quien le quiere oír que los vencidos son los mariscales rusos que se rindieron, pero la trinchera de la revolución que él construyó, allí está y allí lo van a enterrar. Y este desafío hace que la figura de Fidel Castro vuelva a recuperar en los años 80 un liderazgo sobre todo dentro de los jóvenes, en las universidades. Uno puede criticar muchísimas cosas de Fidel Castro, sin duda, pero a mí me parece que este carisma que tiene, nadie se lo puede quitar, es parte de una realidad que ahí está y que los hechos lo demuestran, que no importa qué tan vapuleado esté el sistema, el modelo, el gobierno, aparece él y a todo el mundo se le olvida. La propuesta del grupo cubano, sin embargo, es ya una propuesta obsoleta. La guerrilla ya demostró su fracaso, a pesar de que sobreviven las guerrillas en Colombia y en Perú, fundamentalmente en esta época. En México, la incursión de los grupos juveniles en las guerrillas había dejado malísimos resultados y experiencias trágicas que habían costado la vida de muchos jóvenes que equivocadamente pensaron que dándonos de balazos íbamos a resolver una problemática que requiere de conocimientos de economía, de conocimientos científicos, de capacidad de producción, de capacidad de distribución de nuestros productos. Es decir, el asunto es bastante más complicado que jalar el gatillo de un arma, pero sin embargo resulta en cierta etapa de la juventud como una motivación muy profunda el decir: yo arriesgaré la vida porque jalando el gatillo provocaré el efecto revolucionario que resolverá los problemas de este país. Para finales de los años 80, para la caída del muro de Berlín, la mayoría de los que habían incursionado en las guerrillas está amargado, resentido y alejado de la vida revolucionaria. Aparecen durante este periodo 1990 al año 2000 innumerables autobiografías, trabajos de investigación, libros documentales, en donde se analiza lo que ha pasado y se dice: la izquierda ha fracasado. El modelo de la izquierda no ha logrado convencer a la sociedad. Ha habido momentos dramáticos a partir de la caída del muro de Berlín. En el momento en el que el muro de Berlín se viene abajo, por primera vez en la historia se pusieron a repicar las campanas de los templos católicos, protestantes y ortodoxos, porque para todos significaba un alivio y el fin de lo que habían considerado
una amenaza. Este es un hecho que parecía de entrada ser como una señal a futuro de un gran aliento, de una transformación de la sociedad, ya que se había siempre aceptado el diagnóstico de que el comunismo era el mal que provocaba todos los males. Desaparecido el comunismo, todos los males desaparecerían. El comunismo desapareció y los males ahí se quedaron. Y la izquierda encontró que podía regresar al escenario, ya no con los argumentos tradicionales, sino con algunos parecidos. De 1990 al 2012, los argumentos ya no son parecidos, vuelven a ser los mismos, porque al final lo que no ha cambiado es la estructura de la dialéctica del pensamiento del marxismo en nuestro medio. Y al no cambiar la estructura del pensamiento, no importa lo que uno piense, los resultados son siempre los mismos. Y los resultados apuntan en la confrontación, en la inevitable lucha entre unos y otros como el mejor camino para resolver los problemas. Sin embargo, en nuestro país hay que destacar que surgieron sobre todo a partir de que la doctrina de la perestroika de Gorbachov va tomando fuerza, va creciendo, va teniendo consistencia, aparecieron en el Partido Comunista Mexicano fracturas que finalmente provocarían su desaparición. Apareció el grupo de los llamados renos o renovadores, encabezados por Enrique Semo Kalev, un comunista proveniente de los Balcanes que había llegado a México y estuvo un tiempo trabajando en la UNAM. De ahí fue expulsado por el gobierno de Díaz Ordaz como un agitador, regresó nuevamente, se incorporó a los grupos académicos y finalmente acabó ocupando un lugar porque el hombre es un tipo inteligente, es un tipo sensible, que fue de los primeros en darse cuenta que el Partido Comunista, así como lo había conocido él, ya no podía subsistir. Una de las primeras propuestas de los renos fue la desaparición del escudo, de la hoz y el martillo de la bandera del partido, porque decían era el emblema de la Unión Soviética y la Unión Soviética se está viniendo abajo. Por lo tanto, es de mal agüero usar un símbolo que está a punto de sepultarse. Segundo, pidieron que ya no se cantara el himno de la Internacional, porque también el himno de la Internacional tenía una plena connotación rusa y los rusos andaban de cabeza. Y finalmente pidieron, ante el escándalo de muchos de los integrantes del Partido Comunista Mexicano, pidieron que se hicieran elecciones dentro del partido. Es decir, que ya no fuera la nomenclatura, el aparato, el que decidiera quién los iba a dirigir, sino fueran los propios integrantes del partido. El Partido Comunista Mexicano no resistió una reforma de este tamaño y finalmente falleció de muerte natural y fue sustituido por toda una serie de corrientes políticas que comenzaron a manifestarse y que constituyen en principio lo que se denomina las tribus que conforman el Partido de la Revolución Democrática. La izquierda mexicana, desde los principios del siglo XX, ha sido una institución con profundas grietas, con divisiones internas, con una rivalidad terrible entre los diferentes grupos y sobre todo con una incapacidad casi connatural a lograr la unificación
y a lograr la elaboración de proyectos y planes en donde todos estén de acuerdo. Cuauhtémoc Cárdenas, cuando abandona el Partido Revolucionario Institucional, tiene asesores que le recomiendan que intente unificar a estos diferentes grupos y crear con ellos una nueva fuerza que sería la del Frente Cardenista. Cárdenas no estaba al principio muy ilusionado, pero tampoco tenía muchas otras propuestas que manejar. Entonces Cuauhtémoc comenzó a hacer una serie de entrevistas, comenzaron a hacerse negociaciones. Cuauhtémoc insistió en que los caminos que conducían a la participación en las guerrillas, a la violencia, eran caminos que no llevaban a ninguna parte. Defiende intensamente la idea de la democracia representativa, la idea de que la izquierda tiene que jugar dentro de las reglas del sistema si quiere lograr algún posicionamiento, y utilizando sobre todo el aval del nombre de su padre, que en la izquierda tiene un lugar muy significativo, Cuauhtémoc comienza a crecer y comienza a buscar una fórmula que acerque a grupos que tradicionalmente no solamente han estado distantes entre sí, tantitos se acercan y se muerden. Entonces Cuauhtémoc tenía un trabajo muy, muy difícil, porque tenía que convencer a los paladines del separatismo de que su liderazgo era inútil y que lo mejor que tenían que hacer era unirse, pero con él. Pues finalmente, después de innumerables esfuerzos, trabajos, etcétera, se le van sumando los diferentes grupos y él les abre la puerta de la estructura del partido y se conforma por primera vez un partido, el Frente Cardenista, con una visión más plural para la izquierda y más incluyente, en donde casi todos los grupos significativos tienen un lugar para establecerse. De esta manera, los grupos que durante años habían estado riñendo entre sí, decidieron pactar un acuerdo, pactar una tregua y probar el modelo que les estaba sugiriendo Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando en las elecciones de repente Cuauhtémoc brinca a ser la segunda fuerza y cuando se habla incluso de que ganó la elección, en ese momento las tribus brincaban de alegría y decían: ya logramos lo que tanto tiempo habíamos estado buscando. El líder que nos hacía falta, ya tenemos la personalidad que puede mover a las masas populares y ya tenemos la prueba de que sí podemos llegar a posiciones de poder. Esto fue, yo creo que uno de los logros más significativos del cardenismo en su momento. En este momento, cuando el cardenismo está resurgiendo en torno a la figura de Cuauhtémoc, viene un intenso ataque del PRI contra Cuauhtémoc y se le descalifica, se le señala, se sacan a la luz los hijos ilegítimos de Lázaro Cárdenas, se pone en duda que él sea hijo legítimo de Lázaro Cárdenas, es decir, se desencadena un ataque feroz en contra de su figura, diría este analista al que he estado haciendo referencia, porque ya no les servía, o sea, ya había pasado la elección, ya se había roto la ola contra el rompeolas que se había fundado, pues entonces el rompeolas ya no servía, se podía hacer pedacitos.
pero quienes estuvieron detrás de esta maniobra no se habían percibido de que la alternativa, el ideal de la izquierda que en este país forma parte de la imaginaria popular, sobre todo desde el punto de vista sentimental, que esto iba a consolidarse tanto en torno a la figura de Cuauhtémoc, y entonces Cuauhtémoc comenzó a percibirse a sí mismo como el líder de un nuevo proyecto de la izquierda del país. Y entonces es Cuauhtémoc el que vuelve a reunir a las tribus, les dice: ya firmamos una tregua, ya estuvimos juntos, ya tuvimos buenos resultados, ¿por qué no mantenemos la alianza y la vamos afinando? Y ante la respuesta casi mayoritaria, Cuauhtémoc comienza a hacer los planteamientos que llevarán a la fundación del Partido de la Revolución Democrática. El nombre de Partido de la Revolución Democrática a mí en lo personal me provoca úlceras mentales. Es como el Partido Revolucionario Institucional. La revolución se hace contra las instituciones. No puede haber una revolución institucionalizada porque o es revolucionaria o es institucionalizada. Bueno, la revolución democrática, la revolución no puede ser democrática. Si es revolución es autoritaria, si es democrática no es revolucionaria. Con estos esquizofrénicos lanzados a la política, el partido fundado por Cuauhtémoc comienza a atraer figuras significativas, figuras representativas y sobre todo tiene el respaldo casi incondicional de los llamados intelectuales mexicanos. Todos simpatizaron con Cuauhtémoc Cárdenas, todos vieron en Cuauhtémoc Cárdenas una nueva oportunidad de la izquierda, una oportunidad más actualizada, más fresca, más incluyente, con argumentos más nuevos, alejada de las prácticas violentas. Es decir, le encontraban todas las virtudes que tenía y las que no tenía, porque lo que había quedado como una especie de recuerdo y de mensaje después del proceso electoral es que por vez primera se había sacudido la estructura del Partido Revolucionario Institucional, porque la oposición se había convertido en opción política. El PAN y el nuevo partido se habían convertido en opciones políticas. Y esto era sin duda, para las circunstancias de este momento, un acontecimiento que ellos no podían ignorar. De la constitución del Partido de la Revolución Democrática en adelante, Cuauhtémoc participa todavía en 2 procesos electorales, y en esos 2 procesos electorales se nota primero que la elección número 1 contrasta terriblemente con las elecciones posteriores, y al contrastar de manera tan radical, yo creo que pone una interrogante sobre la legitimidad de muchos números que en su momento le dieron al PRD meterse en el segundo lugar sin haber competido antes. Sin embargo, ya las cosas no se podían echar para atrás. La sociedad había comprado la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas comenzó a hacer una campaña importante de proselitismo y comenzó a jalar gente del Partido Revolucionario Institucional, gente que él sabía que tenía desacuerdos, que tenía heridas, lastimadas, que no le habían cumplido alguna promesa por allí, y entonces comienza a integrarse un PRD con una militancia que se vuelve una militancia extraña, una militancia que tenía por un lado
a la vieja guardia que era, digamos, muy coherente en esta línea de pensamiento de la izquierda marxista, y otro en donde los que estaban llegando eran gente que venía del PRI, se estaba saliendo del PRI porque tenía problemas, pero que no compraban ni tenían antecedentes para identificarse con los criterios ideológicos del Partido de la Revolución Democrática. Aún así, Cuauhtémoc abrió espacios y por ahí entraron muchos de los personajes, entre ellos López Obrador, que van a sumarse al proyecto de la izquierda democrática en este país. Entre el año de 1990 y el año 2006, en este periodo tan corto, se produce a nivel latinoamericano una nueva oleada a favor de la democracia, y esta oleada a favor de la democracia tiene como una de sus características novedosas el que la izquierda democrática europea, la socialdemocracia, ha logrado, después de innumerables y de lo que parecía además infructuosos esfuerzos de acercar los modelos europeos a la sociedad latinoamericana, comienzan a lograrse éxitos de la socialdemocracia en América Latina, y comienza a verse un universo que hasta ese momento parecía como reservado a otras latitudes. Y esto influye en México, y comienzan sobre todo los sectores de la intelectualidad universitaria, la izquierda académica, comienza a hablar de la tercera vía de Giddens, se comienza a hablar de los diferentes modelos de participación democrática que han estado funcionando. El caso español con Felipe González se vuelve paradigmático para estos grupos. Es decir, de repente las cosas parecían favorecer a una izquierda que estuviera dispuesta a entender las reglas y a entender las formas a través de las cuales operaba la socialdemocracia en el mundo europeo. Esto suponía el abandono sobre todo de los radicalismos, el abandono de las manifestaciones violentas, el acercamiento a los argumentos, a la discusión, a la pluralidad, a las propuestas alternativas. Todo esto era, sin duda, uno de los grandes cambios que estábamos viendo después de la caída del muro de Berlín. Lo que comenzó en Sudamérica llegó a nuestro país y comenzaron a aparecer al interior del PRD actitudes, propuestas, similitudes que la sociedad vio con simpatía. La sociedad le gustó el cambio que se estaba produciendo en la izquierda mexicana, y los más inteligentes de los grupos de la izquierda intelectual rápidamente se apostaron por un cambio que para ellos era un cambio que podía llevarlos por primera vez a pensar en ocupar la silla presidencial. Y esto se da en medio de una situación del país, 1990 al año 2000, en la que las crisis de la economía ponen a la gente en total desacuerdo con el Partido Revolucionario Institucional, y a pesar de que Ernesto Zedillo de manera muy consistente logró la transformación de la economía mexicana después del gran desastre de diciembre, y que dejó un blindaje a esa economía que todavía estamos disfrutando, la sociedad no votó por el sucesor de Ernesto Zedillo. La sociedad votó por
un ranchero que venía a proponer acabar con la corrupción, que venía a tomar el discurso de tipo mágico y de tipo idealista que tanto le gusta al ciudadano medio mexicano, que no ve en los políticos hombres que tienen ideas que pueden ser diferentes, pero de las cuales se puede sacar elementos constructivos para desarrollar la sociedad, sino ve unos lo ven desde la perspectiva del héroe mítico que está surgiendo para tomar el liderazgo, y otros lo ven como el caudillo celestial que de repente aparece para de manera milagrosa, sobre todo eso de manera milagrosa, sin trabajo, resolver los problemas del país. Eso le encanta a la gente. Yo quiero un caudillo que venga y para mañana me tenga resuelto el problema del desempleo. O quiero un líder que para el día de mañana acabe con la corrupción. Como si estas cosas fueran resueltas con tronar los dedos. Ojalá pudieran resolverse de esta manera. Y claro, es una sociedad a la que le desagradan los políticos de verdad, los políticos de a de veras, que tienen defectos, problemas, dificultades, algunos de ellos son corruptos, y entonces la sociedad se siente mucho más cercana a la propuesta demagógica que a la propuesta razonada. Intenten ustedes ante una comunidad de gente de a nivel popular hacerles una explicación de los fundamentos y principios del derecho en la política. Y junto pongan a una persona que haga un discurso incendiario con un mensaje que no dice nada, pero que entusiasma, y la gente prefiere a al que les va a dar razones y argumentos. Esta es la razón por la que Vicente Fox logró avanzar de manera tan considerable. El discurso de Vicente no era un discurso profundo, sólido, era un discurso emotivo. Su promesa de acabar con las tepocatas, las víboras negras, las sabandijas, los alacranes, etcétera, eso a la gente le gustaba. Yo conozco muchas personas que me han dicho, a mí me desencantó Fox cuando me di cuenta que no estaba haciendo lo que había, comenzar a acabar con la corrupción, como si fuera a llegar con la espada flamígera a cauterizar las heridas de la sociedad. Esas cosas en la política no se dan así. Por eso la figura de Fox acabó desencantando, acabó dejando una frustración, porque las personas pensaban que era el caudillo que iba a hacer las cosas sin que la sociedad participara. Y ahí fue donde comenzaron a aparecer las dificultades. En la sucesión presidencial de Vicente Fox, una figura que llevaba ya 6 años preparándose para lanzarse, Andrés Manuel López Obrador, aparece por primera vez como uno de los candidatos que aspiran a la presidencia. Hay resistencias al interior del PRD que lo ven como una gente que proviniendo del PRI no va a ser muy representativo. Sin embargo, todo mundo le reconoce su capacidad verbal de comunicación y finalmente el personaje, después de toda una serie de aventuras como de telenovela, en donde que lo iban a desaforar, que no lo iban a desaforar, que al final de cuentas le hicieron la carrera que lo levantó y lo lanzó como candidato. Viene la lucha electoral y en la lucha electoral por medio puntito gana Felipe Calderón. Y Andrés Manuel López Obrador se niega a aceptarlo, manda al diablo las instituciones, se declara el presidente legítimo
y durante 6 años crea la imagen de que él es el hombre que va a venir a resolver los problemas de la sociedad, del país y sobre todo de la democracia mexicana. Con un discurso totalmente ambivalente, la República Amorosa, el Rayo de Esperanza, levanta toda una serie de simpatías ante una sociedad, decimos, que está aquejada no solamente por una propensión a la demagogia, sino también por una carencia de principios democráticos muy profunda, y por otro lado aquejada también de necesidades que le hacen imaginar más rápidamente la demagogia que los caminos reales que la política marca, que no pueden ser ni de gran velocidad ni de resultados inmediatos. La elección de Felipe Calderón le da la oportunidad de tomar durante 6 años un liderazgo que lo va convirtiendo en la gran figura. Y todos nos preguntábamos, si ustedes se acuerdan, ¿y quién va a ser el candidato para estas elecciones? Y habría quien decía, es que no puede ser López Obrador, porque López Obrador ha estado jugando con el PT y con Convergencia, y los estatutos prohíben a un candidato del PRD jugar bajo otras siglas. Valió sorbete. Al final de cuentas, el cálculo que hicieron los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática les decía, y no se equivocaron, que este hombre podía atraer una votación excepcional en la historia del PRD. Y entonces se fueron detrás de el candidato, planteándose hace un año la estrategia de desfondar al PAN, es decir, el PAN debería entrar a la contienda electoral derrotado, debería entrar desmantelado y debería ser despojado por los dos partidos revolucionarios de lo poco que le quedara en el trayecto de la campaña. De esa forma se garantizaba que o ganaba el PRI o ganaba el PRD. El PRI, convencido de que el miedo que le daba López Obrador a la sociedad le iba a acercar los votos del PAN al PRI. Y López Obrador, convencido de que la repugnancia por el PRI en el PAN le iba a acercar los votos a López Obrador. Lo que no calcularon, lo que no midieron es que el PAN tuvo un candidato que, con todas las fallas, problemas, etcétera, zancadillas y sobre todo con las malas maniobras al interior de su partido en contra de ella, logró sacar la nada despreciable suma de 13 millones que deja al Partido de Acción Nacional en medio de la derrota con muchos problemas, colocado como un partido bisagra que puede, aliándose con uno o con otro, tener una mayoría que cambie las cosas. Con todo esto, el liderazgo de López Obrador se había convertido en un liderazgo de lo más significativo. Decíamos, el discurso de Ricardo Monreal en la Constitución del Congreso de la Unión fue la primera señal de que algo no andaba bien. Se notaba una falta de sintonía entre el representante del PRD y el representante de López Obrador en el Congreso, porque cada uno decía cosas diferentes. Y cuestionado López Obrador sobre si aceptaría o no la presidencia de Peña Nieto, dice que no, que se va a lanzar a la resistencia civil, y en ese momento se prenden los focos rojos al interior del PRD. ¿Cómo de que la resistencia civil? Y entonces Mancera y varios otros, Graco Ramírez, dicen, yo no sé de qué resistencia está hablando, esa no es la mía. Y entonces Alfaro, el de Jalisco, clarísimo, dice, yo no voy por esa línea.
Y entonces cita el domingo López Obrador para preguntarle a la gente qué quiere. Si ustedes leyeron el documento de lo que pasó, hay varias reseñas de diferentes periódicos, todas ellas muy interesantes. No llegó a preguntar, llegó a informarles lo que ya estaba decidido. Y un periódico como el Reforma, que ha venido manejando sistemáticamente una campaña de apoyo a López Obrador, me llamó la atención que dice: en el momento en el que López Obrador le anuncia a la multitud que estaba ahí reunida, dice, ya no la de antes, ya no reunió los números de antes, pero nada desdeñable, dice, le anuncia que se va del PRD, dice, solo escasos aplausos se escucharon, un silencio seguido de una serie de murmuraciones y murmullos indicó que había sido una sorpresa que la gente no sabía cómo interpretar. López Obrador llama a la resistencia civil y un grupo de jóvenes comienza a gritar revolución, revolución. Y entonces López Obrador dice, no ese no es el camino es la resistencia civil. Y entonces se oyen algunas voces discrepantes, no, ¿cómo? Los jóvenes siguen gritando revolución, revolución, y Andrés Manuel sigue con su mensaje y comienza a dar una lista de actividades que van a llevar a cabo. Solo un determinado grupo aplaude, el resto de la gente está en silencio. Y cuando termina el evento y anuncia que van a iniciar las acciones para ir preparando el rechazo a la toma de posesión de Peña Nieto, solo el grupo alrededor de Porfirio Muñoz Ledo aplaude, el resto está en silencio, y dice el periódico Reforma, y en silencio y con comentarios en voz baja se fueron yendo, en contraste con los antiguos mítines que había presentado. Platicando el día de ayer con un agente de la izquierda, me decía, yo estoy contento de que esto haya pasado, porque nos separamos en paz, y esto quiere decir que en cualquier momento podemos reunirnos de nuevo. A mí me parece que no. A mí me parece que López Obrador el domingo dijo, no quiero representantes de las tribus en mi nuevo partido. Mi nuevo partido es mi partido. Todo el que quiera ingresar al partido tendrá que ser sometido a un análisis para ver si cumple con el requisito de convertirse en la figura que puede declararse los hombres que van a regenerar este país. Y hace una descripción del partido que encaja en la más pura proyección del idealismo, sin ninguna conexión con la realidad. Dice Leo Zuckerman, nadie creyó que López Obrador se iba a ir a su rancho, él dice el nombre del rancho, si perdía la elección. Dice, lo suyo es la política y sin ella se muere de aburrimiento. Cuando se separa, López Obrador lleva ya un plan en la cabeza, y ese plan es que va a fundar un partido con el que va a ganar las elecciones. Y entonces él quiere que en ese partido nadie meta mano, porque él sabe que donde alguien mete mano vienen las divisiones. Él está diciendo, todo lo voy a manejar a mi favor y solamente para mí. No se pelea con el PRD, no le conviene pelearse ni con el PRD, ni con el PT, ni con Convergencia, porque él puede regresar a los cuadros de estos partidos a pedirle a la gente que se sume a su causa. Es decir, lo van a dejar pescar en pecera. Va a llegar con gente predispuesta
por López Obrador a decirle vente conmigo. ¿De qué tamaño es la tajada que se lleva López Obrador del PRD? La caricatura del periódico Reforma, la de Calderón, es muy significativa. Un caballo que se parte a la mitad, es decir, se lleva a la mitad. Y los que se quedan, Marcelo Ebrard, el Zambrano, el Chucho Ortega, se quedan atrás, se quedan en la cola. Y el liderazgo se lo lleva López Obrador. Es decir, este no solo es un agujero, sino es quitarle al PRD uno de sus efectivos más importantes en la política. Dicen que se desprenden sin agravios. Lean ustedes las notas del día de ayer y de hoy de los principales representantes del PRD. En todos se denota la amargura, el resentimiento. Todos le desean que le vaya bien, pero al mismo tiempo aclaran que su partido no necesita de nadie para seguir adelante, que no ha ocurrido nada, que todo está tranquilo. Es decir, las declaraciones de cuando las cosas están saliendo mal, como el que se machuca el dedo en su casa y cuando la esposa le pregunta, dice, no me pasó nada, para no pasar la vergüenza de explicar qué le pasó. Los perredistas se acaban de dar un martillazo en el dedo y López Obrador también. Va a pasar un poco de tiempo antes de que se den cuenta de qué pasó y en ese momento vamos a comenzar a ver señales que van a ser muy interesantes de qué va a pasar con la izquierda en este país. Pero a mí me parece que de aquí a 6 años esta izquierda no se levanta y eso a un partido Acción Nacional que parecía borrado del escenario, de repente lo coloca en una situación que es, a mi modo de ver, verdaderamente interesante. Si les parece, dejamos